Libertadora del Norte. En la Corriente Libertadora del Norte, que es propiamente para nosotros hablar de las dos campañas finales, vamos a centrarnos en lo que ya se dice que la de estas campañas importantes para nosotros, sobre todo una de ellas sería la campaña del 6 de agosto del año 1824. La batalla de Junín, en las pampas de Chacamarca, esto dio un paso muy importante, ¿ya? Espera un momento. La batalla de Chacamarca se dio un paso muy importante a lo que posteriormente se va a dar la rendición casi final de los realistas o españoles. Entonces, esta batalla de Chacamarca, que lo vamos a dar, dio su inicio desde cuando ellos invitan, ¿ya?, a Bolívar venir hacia el Perú, ¿no? Entonces ellos nombran a una junta en la parte derecha, por favor. Ellos nombran y juntan a unas personas para que ellos puedan, en cierta manera, invitar. Y Sucre era la persona que estaba, en cierta manera, influenciando para que Bolívar venga aquí al Perú. Y finalmente él va a ser el que le da y le recibe. En estas campañas finales, que aquí podemos ver, ¿ya?, estas batallas finales será uno de ellos, importantísimo. El 6 de agosto del año 1824, ¿ya?, Simón Bolívar versus el ejército realista de Canterac, ¿ya?, se da una intervención fuerte, una lucha, donde el ejército realista por primera vez se ve derrotado. Aunque numéricamente dice la historia que los realistas tenían mucho mayor dominio en cierta manera, finalmente van a ellos ser derrotados. La batalla se llama donde las tropas realistas lideradas por Canterac llegaron a las pampas de Junín, llegaron a Chacamarca. Finalmente ellos hicieron una estrategia, pero los compatriotas, nosotros, lograron finalmente derrotar. A partir de ese entonces se conoció mucho y el día de hoy es muy insigne en Palacio de Gobierno los húsares de Junín, que así se le bautizó con ese nombre, ¿ya?, al grupo de personas que han podido luchar entre los húsares de Junín. Entonces, esta batalla, que para nosotros es muy importante, y a partir de esta batalla se va a empezar a dar la orden de retirada de los realistas. Finalmente nosotros podemos ver y de ver una frase que tenemos ahí en la diapositiva, nos dice: soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo os ha encomendado a los hombres, la de salvar al mundo entero de la esclavitud. Creo que fue una arenga y fue en cierta manera un incentivo fuerte a que ellos puedan ir a luchar, y finalmente lograron derrotar a los realistas. Eso estamos hablando que dio paso a que mucho más adelante la batalla de Ayacucho ya sea, digamos, la estocada final. La batalla de Ayacucho, que se va a dar el 9 de diciembre en las pampas de la Quinua, que así se le conoce, o la batalla de Ayacucho, que es comúnmente visto, en todos los lugares donde llegó San Martín, donde se dio la batalla de Junín, donde se dio la batalla de Ayacucho, hasta el día de hoy se hace grandes conmemoraciones, sobre todo la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. El día de hoy, así como digamos, se hace la parada militar aquí en, en la Avenida La Peruanidad, o como lo conocen también Campo de Marte, ¿ya?, que hacemos, no siempre se hace el 29 de julio de todos los años. De la misma manera, en estas fechas del 6 de agosto, 9 de diciembre, sobre todo para nosotros es insigne el 6 de agosto, que en esos tiempos el Estado, en el Perú casi todas las instituciones estatales y la privada, bueno, algunos ya están en clase, pero las estatales no. Las estatales siempre el 6 de agosto todavía están casi de vacaciones, o salvo que caigan, pero aún así el 6 de agosto se hace un gran desfile y una gran fiesta allá en las pampas de Chacamarca, en la pampa de Junín. Y la pampa de la Quinua también. Es una conmemoración grande que se hace a estas dos batallas finales. Y por eso muchos historiadores todavía hasta el día de hoy se resisten a decir que el año 1821 era o se dio la independencia, ya que había una concentración del ejército realista bastante en el Perú. Muy bien. Entonces, aquí dice, ¿no? Cuando se dio esta gran batalla de Ayacucho, ¿ya? Ya va a estar liderado por Sucre,
Entonces, estas grandes batallas se van a empezar a dar con artillerías, se van a empezar a, digamos, a sumar, ¿ya? La Mar y otros muchos más generales se van a sumar. Entonces, ante sumarse muchos de estos generales y otros, digamos, personajes como Lamar, Gamarra, Salaverry, Castilla, Vivanco, Bermúdez, San Román. O sea, ¿por qué estoy mencionando estos personajes? Vuelvo a repetir, Lamar, Gamarra, Salaverry, ya, Vivanco, todos estos personajes mucho más adelante van a ser los primeros presidentes del primer militarismo. O sea, a partir del año 1827 se empieza a dar el primer militarismo y son todos los militares que empiezan a gobernar en el Perú. Y justamente estas personas que habían trabajado con Bolívar son las personas que van a reclamar puestos importantes y asimismo también la presidencia. Y si no en la presidencia tenían otros cargos muy importantes ya a partir del año 1826, 27, 28. ¿No? Es una muy buena aclaración también para poder ver. Entonces, finalmente se dice que el último bastión del ejército realista en el Perú fue en el castillo del Real Felipe, bajo el mando de José Ramón Rodil, quien finalmente había caído, ¿ya? El 8 de enero del año 1826. Al rendirse, le permitió retirarse a España. Explico entonces. Si estas dos batallas que se dan en el año 1824, se sobreentiende que el 9 de diciembre terminó, el 11 de diciembre se estaba firmando, y aquí paso a la siguiente, lo que va a considerarse la capitulación de Ayacucho. En esta capitulación de Ayacucho se va a firmar finalmente lo que va a ser un tratado, y en este tratado y este acuerdo entre Sucre y Canterac, ¿ya? Entonces, este acuerdo va a ser en tres temas, vamos a resumirle en tres temas importantes. Uno, que el Perú reconoce que tiene deuda con España, ya que España reclama que ellos han invertido mucho en estas batallas. Y el Perú reconoce que sí tenemos deuda con ustedes. Uno. Otro, punto dos. Dice, ¿no? Nosotros nos vamos a retirar siempre en cuando ustedes nos terminen pagar la deuda y asimismo ustedes van a costear todos los gastos de todo nuestro ejército y demás españoles que están viviendo, ya que estaban mucho tiempo. Y tercero, dice, los españoles que quisieran quedarse en tierras peruanas, finalmente que los peruanos les cedan territorio gratuitamente, de tal manera que ellos puedan vivir. Entonces, esos tres puntos importantes que estoy resumiendo no fueron los únicos, obviamente, pero estos son los temas más importantes. Incluso una parte, ¿no? El militar mantendrá su empleo, decían algunos temas, y otros puntos más. Pero en estos tres puntos importantes he podido resumir. Pero ahí no termina, porque lo que les he mencionado, la última parte, como dicen, ¿no? El último bastión, que había quedado todavía un mínimo realista, pese a todos estos acuerdos, queda un mínimo grupo de realistas, que finalmente ese grupo realista, recién el 8 de enero del año 1826, terminan rindiéndose por completo. Es otro tema importante para ver, ¿no? Pasamos entonces esto. Entonces, paralelo a esto del año 1824, en el año 1825 ya se da la creación del Estado independiente que ahora va a ser ya el país de Bolivia, que para ese entonces era considerado el Alto Perú y para el tiempo muy antiguo era considerado Charcas, ¿no? Que era parte del Virreinato del Perú. Más adelante va a ser el Alto Perú, que es parte del Perú, y para el año 1825 recién finalmente decide que esa parte que es Alto Perú ahora va a ser considerado un nuevo país. ¿Ya? Y en honor a Bolívar va a salir su nombre, digamos, de Bolivia. Ahora, esta historia también es bastante larga y extensa, ¿no? Si Sucre es el que, digamos, ha apoyado bastante, entonces Sucre es el que en cierta manera y con Bolívar van a tener una cierta rivalidad, de tal manera de que finalmente se logra dividir. Eso es una razón importante, que más adelante van a tratar de volver a unirse y van a querer que sea de nuevo un solo
y se va a dar la Confederación Perú-Boliviana, que es mucho más adelante, obviamente. Eso no vamos a hablar todavía por ahora, pero viene más adelante, ¿no? Donde van a querer volver que sea un solo presidente, ya no dos, y solamente que sea una sola bandera y todo lo demás. Entonces, uno de los temas importantes en este tema es cuando ya Bolívar ¿ya? Regresa, Bolívar quiere hacer una confederación latinoamericana. O sea, él lo que quiere hacer es la unidad, dice la historia, la unión entre lo que se va a dar, lo que era el antiguo virreinato del Perú, ¿ya? En todo lo que va el virreinato de La Plata, el virreinato de Nueva Granada. Entonces, tratar en lo posible de abarcar bastante. Entonces, en este punto de tratar de abarcar, Bolívar quería ser el que lideraba y liderar toda esta confederación latinoamericana. Bueno, en el Perú no estuvieron de acuerdo los que estuvieron, lo que obviamente habían quedado, entonces lo consideran a Bolívar que también no necesariamente es una persona tan grata, ya que en cierta manera él está queriendo unir y él está queriendo liderar, ¿no? O sea, lo que ellos entienden es que nos quieren quitar territorio, por ejemplo, o pertenecer nosotros a esa confederación. Pero más adelante se logra entender ciertas cosas cuando no lo logran apoyar a Bolívar. Bolívar quiere quitarle al Perú 3 lugares importantes. Parte de Tumbes, porque él reclama que era parte de la Gran Colombia, Maynas, ¿ya? Tumbes, Maynas, lo que hoy en día sería parte de Loreto, ¿ya? Y parte de lo que era de Cajamarca. Esas partes de Tumbes, de Maynas y parte de Cajamarca, toda esa parte él dice, no, hay una parte, eso debe pertenecer a la Gran Colombia. Y empieza la rivalidad ya ahora entre el Perú y la Gran Colombia. Finalmente esto va a terminar digamos, estas rivalidades más adelante todavía. ¿Ya? En el año 1829 recién se va a terminar esta gran rivalidad. Entonces, esta gran rivalidad, no hay mucha parte, pero voy a explicar, esta gran rivalidad se da cuando se da la desintegración de la Gran Colombia. En esa desintegración de la Gran Colombia, ¿ya? Que se hace muy independiente Ecuador, Venezuela y Colombia, de tal manera que ellos tienen similares banderas. Entonces, ahí ya se ve en cierta manera más debilitado lo que era la Gran Colombia. Y finalmente se va a hacer tratados donde el Perú finalmente va a quedar con el mapa que tenemos por el norte, ¿no? A diferencia que con Ecuador hemos tenido un último conflicto todavía en los años 39, 42 que se logra firmar y en el año 95, que recién se logra terminar finalmente la batalla o la lucha que hemos tenido discrepancia por territorio con Ecuador, el año 1995. Ya ese sería el último bastión que ha quedado, digamos, la última forma de ataque que estábamos teniendo de parte de los españoles, de parte de los ecuatorianos, ¿no? Muy bien, aquí hemos hecho un recuento. El día de hoy casi no ha sido avanzar, sino ha sido casi como un resumen. Muy bien, ahora sí, vamos a dejar aquí en todas las preguntas necesarias. Por favor, vamos a hacer todas las preguntas necesarias. Dios mío. ¿Algunas preguntas, por favor? ¿Algunas preguntas? ¿Ya? Ya, si no hay algunas preguntas, empezamos a dar unas preguntas. Pues. Ya, Vela. Ya. Vela, vamos a... Vela. Ya, voy a reiniciar Vela. Ya. Vela.